El capítulo 13 del Apocalipsis, el versículo 8. Bueno, llegamos al tercer segmento, tercera parte de esta lección 27. Dice, y la adoraron a la bestia, a la primera bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El capítulo 13 habla detalladamente de una bestia que va a ejercer el poder y el control del mundo entero y llegará a hacerlo de forma forzada, obligatoriamente, forzando la conciencia y forzando a todo ser humano. Y acerca de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 al 8, es muy importante que aprendas a manejar estas citas. Ya lo explicamos y ya lo leímos varias veces. Habían algunos en la época de Pablo que estaban enseñando que estaba muy cerca la segunda venida de Jesús. Y él les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, a partir del versículo 1, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 en adelante. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se refiere al día en que Jesús va a regresar, porque de eso está hablando en el versículo 1, la venida de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, esto es algo asustador y eso es lo que él cree realmente. Eso es lo que él cree que está haciendo, que está convenciendo al mundo entero de que él es Dios y que ha logrado suplantar a Dios aquí en la tierra. Eso es imposible. Es solamente un sistema para engañar al mundo entero y hacerle creer que solo hay salvación a través de este sistema, que solamente se puede llegar a la vida eterna violando la ley de Dios. Imagínate, convencer a alguien de que va a tener vida eterna violando la ley de Dios, confesándole sus pecados a un hombre. Imagínate, qué horror. Dios tenga misericordia. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. ¿Para quiénes es la pavorosa advertencia con la cual comienza su terrible mensaje el tercer ángel? Bueno, entramos al tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, el tercer mensaje angelical. Apocalipsis 14:9, veamos la respuesta. Para los que adoran la bestia y a su imagen y reciben su marca en la frente o en la mano. Estos aceptan la autoridad de Babilonia. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:9. Veamos pues el mensaje del tercer ángel. Literalmente el texto dice, y el tercer ángel los siguió a los dos primeros, diciendo a gran voz, esto es para que lo escuche todo el mundo, para que le retiña y le retumbe en los oídos a todo el mundo. Esto simboliza la misión que tiene esta iglesia. Tiene que hacer esto, tiene que cumplir con esto, pero tiene que hacerlo con amor, con tacto, con sabiduría, con inteligencia. No se trata de condenar a nuestros hermanos católicos. Yo fui católico, mi familia es católica, ya lo mencioné. Se trata de que ellos acepten
leer sus propias Biblias, si tú eres católico. Eso es lo que Dios te está suplicando aquí. Lee tu propia Biblia. Si tú la lees y la estudias por tu propia cuenta, pidiéndole a Dios que te muestre la verdad, Él te demostrará que has sido engañado si naciste en este sistema. Pues bien, dice otro ángel, perdón, y el tercer ángel los siguió al primero y al segundo ángel, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Bueno, y aquí sigue otro pedacito, pero queremos concentrarnos en la respuesta de la pregunta. ¿Para quiénes es la pavorosa advertencia con la cual comienza ese mensaje, ese tercer mensaje, el tercer ángel? Para los que adoran la bestia y a su imagen. Y sigue diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Bueno, y esa partecita viene en la próxima pregunta. Todavía no acabó el mensaje del tercer ángel. Pues bien, ¿quién es la bestia? ¿Qué significa el hecho de que Dios utiliza una bestia para simbolizar este sistema? Una bestia no entiende. Una bestia tiene el entendimiento completamente, comparado con un ser humano, es irracional, mejor dicho, una bestia. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara y es muy detallada y es muy fácil de entender. Y a pesar de eso, este sistema dice que está por encima de la Biblia y que tiene más autoridad que el mismo Dios. Imagínense. Entonces es una forma. Además, la Biblia en el libro de Daniel también nos dice que una bestia simboliza reinos. Y este es el reino más poderoso que hay en el planeta. Pues tiene un trono, tiene corona y reina el mundo. Bueno, y dice, ¿y quién es la imagen de la bestia? En el capítulo 13 se menciona la imagen de la bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cuando Estados Unidos fue surgiendo y fue creciendo y se fue haciendo famoso a nivel mundial y se fue haciendo tan rico y tan poderoso, ¿cómo lo logró? Porque exhibía 2 cuernos como los de un cordero, o sea, que se presentaba ante el mundo como una nación sin papa y sin rey, que predicaba el Evangelio y predicaba a Cristo, predicaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la salvación a través de ese Cordero, sin nada del sistema católico romano. Los Estados Unidos fueron formados por católicos romanos que huían de la persecución porque leían la Biblia y comenzaron a obedecer a lo que Dios enseña en la Biblia y los estaban matando por millones. Entonces estos católicos huyeron de Europa y fundaron una nación sin papa y sin rey. Y como ellos presentaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y recuperaron el sistema de pastores, y ellos desistieron completamente del sistema católico de Europa, el Señor los bendijo tan grandemente que los hizo la nación más rica y más poderosa del mundo. Pero al final dice, pero hablaba como dragón. La Iglesia Católica los infiltró con los jesuitas, llenó los Estados Unidos de católicos que no eran protestantes evangélicos y llenó ese país de universidades, colegios, academias,
de monasterios, de escuelas y de iglesias católicas. Y en este momento la Iglesia Católica es la denominación más grande y más numerosa y más poderosa en Estados Unidos. Y al comienzo, en sus primeros años, era 100% protestante evangélica. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Bueno, para la muestra un botón, el señor actual presidente, Donald Trump, dice pertenecer a la Iglesia Presbiteriana. ¿Pero en qué universidad estudió? En una universidad católica jesuita, la Universidad de Fordham. Imagínate. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, cuando comenzó comenzaron a formarse los Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia eran todos protestantes evangélicos. Hoy no hay ni uno. Tenemos 3 judíos, todos con formación en instituciones católicas. Imagínate un judío estudiando en una institución católica. Tenemos uno que dice que es protestante, pero se formó en instituciones católicas. Y los otros 5 son católicos declarados, literalmente. ¿Quién tiene el poder en esa nación? Bueno, y hay mucho más que tú puedes investigar. Ahora vamos pues eso explica por qué dice que hablaba como dragón, o sea, como el mismo Satanás, porque fue inundada esta nación, infiltrada por el catolicismo. Los jesuitas, disfrazados de profesores, infiltraron los seminarios protestantes para enseñar teología católica. Por eso en 1844, cuando se proclamaron estos 5 mensajes del santuario, del sábado, de la segunda venida de Jesús, del estado de los muertos y del espíritu de profecía, los pastores y los protestantes de Estados Unidos lo rechazaron porque ya estaban catoliquizados, si existe la palabra. Horrible. Vamos para la pregunta número 9. ¿En qué se resume la mortal advertencia del tercer ángel? Apocalipsis 14, 10 y 11. Bueno, ya leímos un poquitito, pero vamos a leerlo. Imagínate, es la misión de los adventistas del séptimo día explicar, divulgar, publicitar y predicar y enseñar esto que estoy aquí tratando. Esa es nuestra misión. Para eso nos colocó Dios en este planeta. En primer lugar, dice él también, el que acepte la marca de la bestia en su frente o en su mano. Ya leímos varias veces un texto de el Catholic Record, que es una publicación oficial católica, donde ellos dicen el domingo es nuestra marca de autoridad. Esa es su marca, que acepta casi todo el mundo en este momento, pero los musulmanes, los judíos, los mesiánicos y estas 600 iglesias pequeñitas que guardan el sábado van a ser forzados y obligados, o no podrán comprar ni vender y habrá decreto de muerte para ellos, ya vamos a llegar allá, si no aceptan el día falso, el día espurio que inventó este sistema, Babilonia, el catolicismo romano. El domingo, como falso, es un falso día de reposo, y si lo aceptan, dice que el que lo haga, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, Cristo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, los que adoran este sistema católico romano, y adoran a su imagen, el sistema protestante evangélico, que de Estados Unidos
y de algunos lugares de Europa se esparció por todo el mundo. Dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si tú no perteneces a ninguno de esos dos sistemas, pero eres musulmán o hindú o budista o sintoísta o taoísta o confucionista o de cualquier otra religión pagana y aceptas esa marca, en tu mente significa que tú lo crees aquí y en tu mano significa que literalmente con tu mano tú demuestras que trabajas en sábado y que descansas en domingo. Así de sencillo. Pues bien, si no perteneces ni al sistema católico ni al sistema protestante y aceptas esa marca, puede ser que no pertenezcas a ninguna religión espiritual, porque hay muchas otras áreas y hay gente que dice ser atea. Dice que es ateo y acepta esa marca, pues pasará por todo este proceso de castigo y sufrirá la ira de Dios y la ira del Cordero. Vamos pues a la pregunta número 10. Pero bueno, surge una pregunta. ¿Cómo identifica a Dios? ¿Cómo hace Dios para identificar los fieles que no adoraron a la bestia y a su imagen, ni recibieron su marca? Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 12, 17. Bueno, ya vuelvo aquí para leer la respuesta. El versículo que sigue dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el contexto de Romanos 13, 8, 9 y 10, ¿quiénes son los que guardan la ley de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que además incluyen el sábado, el cuarto mandamiento. Hay muchos que guardan el sábado, pero no aman a su prójimo. Y lo digo con dolor, y lo he comprobado de 1980 para acá. Pero entre ellos hay aquellos que guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, que nos dice que el día del Señor es el sábado y hay que descansarlo, porque es bendito y es santo desde la creación. Entre ellos sabemos un grupo que realmente sí amamos a nuestro prójimo. Y para Jesús esa es una evidencia de que amamos al mismo Jesús. Nuevamente, lee Mateo 25, 31 al 46. Y Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Perdón, en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Primero, tienen paciencia. Segundo, aman a su prójimo y obedecen la ley de Dios completa. Y tercero, tienen la fe de Jesús. Tienen el tipo de fe que tenía el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Esa es mucha fe. Y el 17 del capítulo 12 acrecenta que tienen el testimonio de Jesús y tuvimos una serie completa sobre el testimonio de Jesús. Vamos a verlo. Dice, ¿cómo le pregunta número 10? ¿Cómo identifica a Dios a los fieles que no adoraron a la bestia y a su imagen ni recibieron su marca? Además de que no adoraron la bestia, además de que no adoraron su imagen, además de que no recibieron su marca, primero, tienen paciencia. Segundo, guardan los mandamientos de Dios en el contexto de que aman a su prójimo. Tercero, tienen la fe de Jesús. Y cuarto, tienen el testimonio de Jesús. ¿Te gustaría estar entre ese grupo de fieles y santos? Ellos son la niña de los ojos de Dios. Ya regresamos.